Buenos días, mi nombre es Concha Pérez Curiel y soy profesora de periodismo político en la Universidad de Sevilla. Hoy quiero exponer un tema de interés relacionado con la pandemia del coronavirus. El título es Discurso político y desinformación ante el COVID-19, fact-checking y calidad periodística como antídotos del bulo en Twitter. El incremento de la desinformación, la desconfianza hacia los medios tradicionales, la polarización política, la fragmentación y la configuración de un entorno mediático de alta elección dificultan a los ciudadanos obtener información valiosa sobre asuntos públicos. Los efectos se agudizan cuando se trata de noticias políticas sobre terrorismo, desastres naturales, ciencia o leyendas urbanas. En este escenario, la aparición inesperada del coronavirus genera estrategias de comunicación política de los líderes gubernamentales y se proyecta como bulo en Twitter. Se genera, pues, un contexto político en el que se incrementa el descrédito hacia la política y los medios, los gobiernos y líderes políticos protagonizan un modelo de comunicación institucional basado en la falacia y aumenta la desprotección de los ciudadanos ante la difusión de bulos. Mostramos ahora un calendario de fechas clave relacionadas con el momento y la situación de crisis. Enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declara el brote de coronavirus 2019 como emergencia de salud pública de interés internacional. En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud eleva el brote a pandemia tras los niveles de propagación desde su origen en Wuhan y los focos europeos de Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos se someten también a una serie de protocolos con una definición de estados de alarma, confinamiento y otras medidas. Por ejemplo, en Italia, Giuseppe Conte anuncia el confinamiento de todo el país el 9 de marzo. En España, Pedro Sánchez declara el estado de alarma el 14 de marzo. En Reino Unido, Boris Johnson propone medidas cuestionadas por la comunidad científica y en Estados Unidos, Donald Trump proclama la emergencia nacional de todo el país el 13 de marzo. En esta investigación nos planteamos las siguientes hipótesis. Hipótesis 1. La mayoría de los bulos publicados en Twitter corresponde a los usuarios de cuentas particulares. Se derivan de la falacia y la mentira de los políticos sobre el coronavirus. Hipótesis 2. Existe una tendencia de los medios hacia la verificación, el contraste y la calidad informativa frente al dominio de lo falso en las redes. En cuanto a los objetivos y preguntas de investigación, planteamos los siguientes. El objetivo 1 se propone analizar la autoría de políticos, medios y usuarios en la producción de fake news y bulos en Twitter. Su correspondiente pregunta de investigación plantea ¿cómo influye el discurso político en la producción de bulos por parte de los usuarios en Twitter? Con respecto al objetivo 2, planteamos localizar las marcas de falacia y propaganda en los mensajes difundidos por los políticos en las comparecencias públicas. Su pregunta de investigación correspondiente es ¿son eficaces los procesos de verificación de las agencias de fact-checking sobre noticias políticas y COVID? Por último, el objetivo 3 plantea comprobar el proceso de verificación de los medios ante la difusión de bulos sobre el coronavirus. La pregunta de investigación correspondiente establece ¿qué recursos utilizan los periodistas para garantizar la fiabilidad y calidad de las noticias publicadas sobre la pandemia? En el estudio aplicamos una metodología de análisis de contenido cuantitativo-cualitativo. Nos apoyamos en investigaciones previas como Silverman 2016, Krippendorf 2004 o Neuendorf 2002, así como también un análisis crítico del discurso apoyados en expertos como Noceti 1990, Van Dijk 2015, Flowerdale y Richardson 2017. Sobre el muestreo explicamos lo siguiente. La franja temporal se extiende desde el 11 de marzo de 2020, fecha de la declaración del COVID-19 como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, hasta el 27 de marzo, fecha en la que la OMS confirma que Estados Unidos supera a China en número de fallecidos.
La selección de países y presidentes de gobierno analizados obedece a la secuenciación del virus en Europa, Italia, España y Reino Unido, y más tarde a su extensión a nivel mundial, Estados Unidos. La muestra se acompaña de una selección de agencias de fact-checking como PolitiFact, Pagué la Política, FullFact y Maldito Bulo, así como una selección de prensa internacional como New York Times, La República, The Guardian y El País. Se elige Twitter dadas las ventajas que presenta para la comunicación política en campañas electorales. La muestra general está compuesta por 4.543 noticias sobre COVID publicadas en los medios seleccionados, 272 tweets publicados por los líderes gubernamentales y 200 bulos publicados sobre la pandemia en Twitter. La muestra específica, acorde con palabras como política, políticos y COVID-19, se compone de 61 bulos y 68 noticias de prensa. Mostramos a continuación unidades de análisis extraídas de cada una de las agencias de fact-checking. Por ejemplo, esta corresponde a Pagué la Política, la siguiente a Maldito Bulo, la siguiente a FullFact y la siguiente a PolitiFact. Se diseña además una ficha de análisis aplicable a triangulación y categorías de bulos en Twitter. Teniendo en cuenta las agencias seleccionadas, los medios seleccionados y el tipo de autoría, se establecen una serie de variables cuantitativas referidas a las métricas, variables cualitativas relativas a bulos y noticias y variables discursivas que comprenden estudios de falacias y mecanismos de la propaganda. En cuanto al análisis de resultados y en concreto al análisis cuantitativo-cualitativo, comentamos la siguiente tabla. Refiriéndonos a la autoría de fake news, destacan las fuentes particulares como autoras de información falsa, con el 62,30%, frente a otros actores como los políticos, con el 32,79%, o los medios de comunicación, con el 4,92%. En cuanto a la temática del fake, tenemos que explicar que los temas más recurridos en los mensajes localizados por las agencias de fact-checking en Twitter son los relativos a política y políticos, con el 36,1%, sanidad, con el 29,5%, y fuerzas de seguridad del Estado, con el 16,4%, lo que concuerda con la presencia continuada en los medios y en las redes de actores políticos procedentes de estos ámbitos. En la fase de análisis del discurso político se diseña una ficha con categorías de falacias y mecanismos de la propaganda, correspondiente al uso que hacen los diferentes presidentes del gobierno seleccionados. En este sentido, llegamos a unos resultados que hablan de un uso generalizado de la falacia como constante en los mensajes de todos los perfiles políticos analizados. Los valores medios se concentran en las figuras de apelación a la emoción, 18,2%, apelación a la autoridad, 17,7%, uso de etiquetas, 16,2%, y apelación a la ignorancia, 12,9%, lo que se identifica con estrategias propias de situaciones de conflicto, de confrontación política y de producción de mensajes falsos. Hemos seleccionado de Twitter una tipología de falacia política que identifica a cada uno de los presidentes seleccionados. En este sentido, podemos observar cómo a Donald Trump le identifica especialmente la apelación a la autoridad, el énfasis y las opiniones como hechos. A Josep Conte, la selección de la información y la apelación a la emoción. A Boris Johnson, la apelación a la emoción, la apelación a la ignorancia y la atribución. Y por último a Pedro Sánchez, la apelación a la emoción, la selección de la información y el énfasis. En lo referente al proceso de fact-checking, analizamos variables de frecuencia y localización del bulo. Se constata que la mayor parte de la desinformación aparece en el texto del mensaje por delante del vídeo, la fotografía o la combinación de los tres formatos. La dinámica de verificación de las agencias abunda más en la forma, mediante subrayados, colores
usos de mayúsculas, marcas sobreimpresas o usos del logo sin pruebas que en el fondo. Los recursos de calidad periodística utilizados por las diferentes cabeceras seleccionadas son los siguientes. Si tenemos en cuenta el total de noticias analizadas, 68, que hacen referencia a la temática de los bulos publicados por las agencias, 61, la inclusión de fuentes expertas es un rasgo característico que destaca en periódicos como El País, The New York Times y The Guardian, frente al anonimato o la identificación de fuentes falsas en los bulos publicados en Twitter. Tanto The New York Times como El País muestran valores significativos en el uso de antecedentes y en la contextualización de los hechos, frente a un uso menos destacado del lenguaje divulgativo que suele ser la tónica del discurso habitual de ambos medios. Hemos seleccionado una serie de noticias publicadas en los distintos medios que tienen como protagonistas a los presidentes de gobierno. En primer lugar, el primer ministro italiano habla en Facebook después de un día marcado por datos dramáticos sobre el nivel de contagios y muertes. En segundo lugar, el presidente Pedro Sánchez pide a la oposición el apoyo para unos presupuestos de reconstrucción social. En tercer lugar, el presidente Boris Johnson recomienda evitar el contacto no esencial tras el incremento de víctimas mortales. Y por último, el presidente Donald Trump firma un paquete de medidas contra el coronavirus por $2 billones. Finalmente, llegamos a las siguientes conclusiones. Durante la propagación de la pandemia, se disparan los índices de fake news y de bulos en las redes. A la labor de las agencias de fact-checking se suma la función de auditores de los medios de comunicación para actuar contra la desinformación y garantizar la calidad y la transparencia. Son los usuarios de las cuentas particulares de Twitter, identificada o anónima, los máximos productores de mensajes falsos referidos a asuntos políticos y menciones a fuentes institucionales gubernamentales. Las agencias no suelen aportar suficientes elementos de contextualización, explicación, antecedentes de los hechos, más allá de la identificación del bulo. En general, la tendencia de la prensa digital analizada es aplicar recursos que garanticen el contraste y la fiabilidad informativa. Muchas gracias.